Buenos días, tengan todos ustedes. Feliz domingo. Vamos a iniciar este día con una historia por demás interesante y un sermón que nos va a traer enseñanzas muy profundas y nos va a traer seguridad, nos va a traer eh, una sensación de paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar en su presencia. Como ustedes saben, todos los seres humanos hemos sufrido a través de la historia, a través de nuestras vidas, incluso Jesús. Y podemos responder a estos sufrimientos de muchas maneras. Podemos responder con ira, con rabia, con incredulidad, con culpa, con duda, con desánimo, por decir algo. Y entonces, para procesar el sufrimiento debemos asegurarnos de no contarnos historias falsas sobre el sufrimiento, como por ejemplo, quizá no tener suficiente fe. No, eso no nos ayuda en nada. O Dios prometió protección, salud y riquezas a los creyentes. Tampoco nos ayuda en nada. Porque un Dios amoroso no desea nuestro sufrimiento. Sin embargo, no se nos olvide que el sufrimiento es parte de nuestra condición humana universal. Nuestro tema de esta semana es aprender a través del sufrimiento. Y vamos a ver cómo Jesús aprendió durante el sufrimiento. Por ejemplo, el autor C.S. Lewis escribe de esta manera: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Qué te parece esta expresión de C.S. Lewis? Vamos a comenzar nuestra historia de hoy. Y vamos a leer una pequeña historia como una introducción muy bonita. Dice así: hay una historia en el siglo XX sobre un granjero que tenía algunos cachorros en venta. Acababa de colocar el cartel en un poste al borde de su patio anunciando los cachorros cuando apareció un niño pequeño. Quiero comprar uno de esos cachorros, le dijo al granjero. Bueno, ya sabes, estos cachorros son bastante caros, dijo el granjero. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó varias monedas. Tengo 39 centavos, dijo. Bueno, eso podría funcionar, le dijo el granjero. Vamos a echar un vistazo. Entonces salieron de la caseta del perro, rodeada por una cerca de alambre de gallinero, y el granjero silbó. Y la madre salió corriendo de la caseta y bajó la rampa, seguida por 4 bolas de pelo blanco y negro. El niño presionó los dedos a través de la cerca y los cachorros lo lamieron cada uno. Pero luego el niño miró hacia arriba. Y entonces dice la historia que allá en la parte superior, en la rampa donde salió la mamá con los cachorros, había otra bola de pelo negro más pequeña. Se tambaleó por la rampa solo para caer en un montículo en la parte inferior, antes de intentar alcanzar a sus hermanos. Yo quiero ese, dijo el niño, señalando al cachorro más pequeño. El granjero le dijo: no, no quieres al más pequeño. Ese cachorro no podrá saltar y jugar contigo como los demás. El niño se agachó para levantarse la pernera del pantalón, dejando al descubierto un aparato ortopédico que le recorría ambos lados de la pierna y se sujetaba a su zapato. Yo tampoco corro bien, le dijo el niño al granjero, y necesitará a alguien que lo entienda. Qué frase tan hermosa. Necesitará a alguien que lo entienda.
Bueno, esto nos va a servir para nuestro tema de hoy. Y entonces, a medida que continuamos nuestro estudio del libro de los Hebreos, aprendemos acerca de Jesús, su profunda comprensión de lo que es ser humano y por qué estaba calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Nuestra escritura de hoy es Hebreos 5, del 1 al 10. Y el contexto de esta escritura que da sustento a nuestro sermón, que lleva por título Alguien que entiende, tiene un contexto. Podemos leerlo en casa. El capítulo 5 inicia subrayando la manera lógica y metódica por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y el autor del libro de Hebreos está sentando las bases para su audiencia. Su audiencia eran los judíos conversos, que les permitirán entender que ahora son parte de una mejor esperanza y un mejor pacto. Y este punto, hermanos, continuará argumentándose en el resto de la carta. Según el comentario del señor Barclay, esta es una contribución especial del libro de Hebreos al pensamiento cristiano, la doctrina del sumo sacerdocio de Jesucristo. Y vamos a ver que en los versículos del 1 al 4 se analizan los requisitos del sacerdocio arónico. Y los versículos del 5 al 10 muestran cómo Jesús cumple con esos requisitos, aunque no necesariamente de la manera que la mayoría de los cristianos judíos esperarían. Porque el autor de Hebreos, hasta ahora no identificado, debe establecer más allá de toda duda que Jesús es un gran sumo sacerdote y todo el plan de salvación quedaría en nada. Entonces vamos a ver el versículo 1 de Hebreos 5 para ver el papel del sumo sacerdote. Dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Como nos damos cuenta, el sumo sacerdote representaba al pueblo y para ello debía cumplir con estas tres condiciones. Primero, haber experimentado la vida humana, haber sido puesto a cargo por Dios y ofrecer ofrendas y sacrificios. Entonces, con esto en mente, vamos a analizar cada una de estas condiciones, comparando y contrastando cómo Jesús cumplió y superó los requisitos sacerdotales arónicos. Primeramente, experimenta la vida humana. Hebreos 5 del 2 al 3 especifica que el sumo sacerdote debe ser humano. Si no, leamos la escritura que dice así: puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados para que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Y entonces deducimos que si no fuera humano y se enfrentara a las mismas tentaciones y pecados que los demás, entonces no podría representar a sus semejantes ante Dios. Qué importancia, ¿verdad? Ese es nuestro sumo sacerdote. Y de hecho, el sacerdocio arónico tenía que ofrecer primero un sacrificio por sí mismo antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, porque éste era propenso al pecado. Entonces, el versículo 2, que ya lo leímos, destaca la empatía por la debilidad humana por parte del sumo sacerdote, ya que dice así: puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Amén. Pues bien, continuamos. Un buen sumo sacerdote se identifica con las debilidades de aquellos a quienes representa. Y sin embargo, en el caso de Jesús, él sufrió con la multitud a la que representaba, porque él aquí en la tierra representó a toda la humanidad. ¿Qué te parece? Y si no, veamos Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo,
de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Crees esto? ¿Te da seguridad? Pues bien, como nos dimos cuenta a través de la historia, los sumos sacerdotes arónicos no sufrieron con quienes representaban, por lo que su capacidad de empatizar había sido limitada. La segunda condición para ser un sumo sacerdote es que requiere un llamado de Dios. Hebreos 5:4 dice: nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Ahora, recordemos lo que ocurrió a la familia de Coré. La familia de Coré se disputaba el sacerdocio y su papel de mediador entre los seres humanos y Dios, argumentando que el sacerdocio era el plan de Aarón y Moisés para hacerse del poder. Podemos dejar de tarea leerlo en el libro de Números 16, del 1 al 35. Y deducir que el sacerdocio arónico comenzó con la elección por parte de Dios de Aarón, el hermano de Moisés, como sumo sacerdote. Podemos leerlo en Éxodo 28:1 y Éxodo 40 del 12 al 15. Sin embargo, en tiempos de Jesús, el oficio de sumo sacerdote se había politizado y lo más fuerte, que se había corrompido. Y entonces el énfasis en el poder eliminó cualquier posibilidad de que la humildad del sumo sacerdote pudiera obrar una transformación en el sacerdocio o en aquellos a quienes servía. Pues ahora vamos a ver esta característica, esta condición en Jesús. El nombramiento de Jesús como sumo sacerdote por parte de Dios. Vayamos a Hebreos 5 del 5 al 6, que dice así: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué interesante, ¿verdad? Como podemos ver en estos dos versículos, el autor de Hebreos cita los Salmos 2 y Salmo 110, que eran conocidos por la audiencia original como profecías mesiánicas. Y en el capítulo 7 de Hebreos, el autor aborda el personaje de Melquisedec como un sacerdocio alternativo, ya que Jesús no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Vamos a ver lo que dice el señor Scott Schaff, profesor asociado de estudios religiosos de la Universidad Gardner Ward, que lo resume de esta manera. Escuchemos. Melquisedec es una figura oscura que aparece en la historia de Abraham en Génesis 14, del 17 al 20. Se dice que es a la vez rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y no aparece en ningún otro lugar de las Escrituras hasta que su nombre aparece en este salmo, donde se dice que el destinatario del salmo, que los judíos de este periodo entendían como el Mesías, era un sacerdote de su orden. Y por tanto, tenemos la base para identificar al Mesías como un sumo sacerdote, a pesar de su ascendencia no levita. Y particularmente importante para Hebreos es que se dice que dice en el versículo que él es un sacerdote para siempre, lo que se conecta muy bien con el estado inmortal de Cristo después de la resurrección y que proporciona un contraste con la mortalidad de los sacerdotes levitas. ¿Qué te parece? Pues bien, ahora, al comparar a Jesús con Melquisedec, el autor de Hebreos está diciendo que el sacerdocio de Jesús era superior al sacerdocio arónico. Vayamos a la tercera condición: ofrecer dones y sacrificios. El papel de sumo sacerdote era ofrecer ofrendas y sacrificios, y Jesús cumplió este papel. Veamos en Hebreos 5, del 7 al 10, que dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente.
Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Pues bien, aunque era humano, Jesús ofreció oraciones fervientes, con fuerte clamor y lágrimas. Ahora, esto se refiere posiblemente al huerto de Getsemaní. Si no, veamos lo que dice la profesora del Nuevo Testamento del Wheaton College, Amy Piller. El fervor de Jesús en la oración habría sido visto como una fortaleza, no como una debilidad. Para la audiencia cristiana judía, y que la capacidad de orar honesta y apasionadamente hablaba de la eficacia de estas oraciones. ¿Qué te parece? Ahora, si nos damos cuenta, en la primera parte del capítulo 5, el autor no ha dicho nada sobre la eficacia de las ofrendas de los sacerdotes arónicos, pero sí dice que la ofrenda de oración de Jesús fue eficaz. ¿Y sabes qué? Dios escuchó a Jesús debido a su reverencia. Y no fue librado antes de su muerte, sino después de ella. Así que Jesús, como sumo sacerdote, también experimentó lo que sabía que era verdad acerca de la capacidad de Dios para rescatar de la muerte. Por eso dice que Él es la resurrección. Si nos damos cuenta, en los versículos del 8 al 9 pueden ser difíciles debido a la atribución de la palabra perfecto. Vamos a leerlo, a ver qué nos parece. Dice el verso 8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que si te das cuenta, el autor de Hebreos utiliza un recurso literario o un juego de palabras con aprendió y sufrió. Aprendió en griego se dice ematen y sufrió se dice epaten. Y esto sugiere un significado de sin dolor no hay ganancia. ¿Qué te parece? Ahora, si nos remontamos a Hebreos 4:15, podemos ver que a pesar de la afirmación del autor de que Jesús aprendió la obediencia y fue perfeccionado, está claro que las experiencias de vida de Jesús no comprometieron su impecabilidad. La frase hecho perfecto, en griego teleio, se traduce mejor como un sentido de acabado o completado, en lugar de una perfección moral, porque Jesús había completado su misión como ser humano, viviendo una vida perfecta mientras estaba sujeto a todas las tentaciones humanas. Y algunos eruditos creen que estos versículos muestran que Jesús fue equipado para su papel como sumo sacerdote al vivir una vida humana perfecta. Pero no es así. Fue un nombramiento de parte de Dios. Y entonces, al sufrir el dolor físico y emocional de una ejecución injusta a manos del imperio, gracias a quienes querían el poder más que ser transformados, Jesús se identificó con el sufrimiento de las personas marginadas. Comprendió la forma en que habían sido tratadas por quienes estaban en el poder y las cargas que soportaban debido a los sistemas humanos establecidos. Y al soportar voluntariamente un maltrato similar, incluso hasta la muerte, Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Por eso en el versículo 8 dice, aprendió la obediencia por lo que padeció. Para poder comprender la experiencia humana y ponernos en relación con el Padre y el Espíritu Santo. Y Jesús no solo comprende y empatiza con nuestra humanidad, no, su obediencia y sufrimiento sanaron nuestra humanidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? Feliz y contento de saber esto. Y de la misma manera que el niño de la historia de los perritos, ¿te acuerdas? Comprendió el dolor de vivir dentro de las limitaciones de su discapacidad, comprendió las limitaciones que podría tener el más pequeño de la camada. Así Jesús aprendió a través de su sufrimiento como ser humano las luchas que enfrentamos al vivir dentro de nuestros sistemas humanos. Por tanto, hermanos,
cuando enfrentamos dificultades, sabemos que tenemos un sumo sacerdote que ha sentido lo mismo que nosotros y nos apoyará mientras las superamos. Amén. ¿Qué te parece? Bueno, este tema conlleva una tarea. Este tema nos debe mover a la acción. Y entonces te voy a proponer una tarea. Esta semana, cuando te enfrentes a una dificultad, óyelo bien, piensa en cómo te ayuda a sobrellevarla el saber que Jesús se identifica plenamente con nosotros y con nuestro sufrimiento. Considera cómo puedes ofrecer ese mismo apoyo a otra persona que se enfrente a una dificultad que tú ya hayas experimentado. ¿Qué te parece? Pues bien, esta es la tarea y espero que te traiga grandes beneficios espirituales. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, amoroso Dios, te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza, por esta verdad tan profunda de que tenemos un gran sumo sacerdote para siempre en Jesús, nuestro Rey y Señor. Gracias por ello y te ponemos en tus manos nuestras vidas, tú que ya las conoces y sabes qué es lo que nos pasa, nuestras dolencias, nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras debilidades, y te las ponemos en tus manos porque Jesús comprende muy bien lo que nos pasa y Él intercede ante ti, Padre eterno, por nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén.